Ahí vamos. Bueno, ahí estamos. Sacando el óxido. El óxido. Voy a volver con el óxido. Y todo eso. ¿Querés decir todo lo que vos querés? Bueno, no, yo no quiero ser tampoco. Juan Pablo Pucciarelli, que es el host de este podcast. Pero suscribite al canal, toca la campanita y compartí y comentá, que nos sirve un montón, de verdad, nos ayuda un montón para... nosonoras.com.ar, la web, y ahí tenés todo. Y en todas las redes estamos en estamos perfecto. Todos lados estamos. Estamos Qué gustazo está acá, ¿eh? Qué bueno. Realmente... Para nosotros no, pero sí, podríamos estar comiendo factura. La verdad que yo preferiría estar en una pileta climatizada, pero bueno. Pero bueno, sí, que sé. Pero realmente para vos. Divino lugar, Muy divina la gente y divina comedia. Un tema divino también tenemos para tocar. Claro, pues vamos a hablar de religiones. Exactamente. Política y religión, una relación. Una relación... ¿Cómo la llamaría tipo de relación? Conflictiva. Tóxica. Puede ser. Me gustó. Relación tóxica. Conflictiva. Religión. Para la sociedad. Sí. Depende de dónde lo mires, pero sí, totalmente. Vamos a hablar en realidad de religión evangélica. Relación entre política e iglesias evangélicas en América. Un tema que me parece que es muy interesante y que tiene cada vez más importancia. Se me ocurrió arrancar por acá. ¿En Argentina hay eso? Sí. No somos Brasil, pero... Todo Pare de Sufrir, todo eso es evangélico. ¿Pero a quién lo bancan? ¿A quién le dan plata? A María Granata, por ejemplo. No, de verdad. Cintia Houghton. Sí, a Houghton, Cintia Houghton. A Houghton. Pero Amalia no es de la iglesia, pero es de la iglesia católica. No, me parece que no. Me parece que son evangelistas, pero creo que sí, igual. No sé. Bueno, Corrientes y Acuña y Figueroa. Sí, no tienen los mejores microestadios de la Argentina, no tienen, obvio. Mejor que en Rex algunos teatros. No, y un set de televisión tienen atrás de eso espectacular, un canal. Yo fui. Exactamente. Hice una nota. Mirá, ¿hace mucho? Hace el año pasado, un programa de cocina. Linda nota. Me aburrí en un momento y cociné. Porque estaba un poco aburrido. Busquen el video, por favor. Busquen el video, que está bueno. Está en YouTube, búsquenlo el video, por favor. Búsquenlo porque está bueno. Sí, está el video. Juan Martín Subida haciendo tomó un programa de cocina. Haciendo trapisondas. Muy bueno. Se me ocurrió arrancar por acá para darle un contexto. Dale. Antes de meternos de lleno en el tema. Podríamos decir que hay cuatro grandes ejes que delimitan un poco el contexto general a nivel mundial, digamos. Me voy a quedar con el cuarto, pero voy en orden. El primero, podemos decir que son las mega innovaciones tecnológicas de este tiempo, que van desde las redes sociales hasta los misiles hipersónicos, pasando por la inteligencia artificial, la economía de plataformas, la robotización y una serie de cuestiones que conocemos. El segundo eje, la crisis medioambiental, que nuestra compañera Julieta Lucero tantas veces trató que la tenga la gloria en No Sonora. Le mandamos un saludo. Cambio climático, claro. Acidificación de los océanos, destrucción de humedales, derretimiento de glaciares y una serie de cuestiones que en No Sonoras, repito, se trató mucho. El tercer eje es el derrumbe del mundo unipolar que Estados Unidos lideró después de la Guerra Fría durante muchos años sin oposición de peso, hasta estos años que claramente hay un resquebrajamiento. Hay un debate sobre si decirle multipolaridad o buscar otro término. Tripolaridad. Podría ser. China, Estados Unidos y China, Rusia. Podría ser tranquilamente, pero lo cierto es que no estamos más en la época de la hegemonía absoluta de Estados Unidos. Obvio. No tiene ningún tipo de dudas nadie al respecto. Y el cuarto eje es el auge de movimientos políticos ultraconservadores o de extrema derecha que cada vez tienen más preponderancia en distintos países. Podemos hablar de Europa, por ejemplo, en Italia, el año pasado el triunfo de Meloni. En Chile hace poquito la constitución, ¿no? Exactamente, ahora el domingo un avance muy fuerte de la ultraderecha en Chile con Kast. Bueno, Bolsonaro, ahora vamos a hablar de él, ni hablar, es como el emblema de estos años en América Latina. En España, el Vox en España, ¿no? Vox en España, así es. Y acá enganchamos con la cuestión de los evangélicos o de las iglesias evangélicas, le podemos decir de ambas maneras. Es parte de varias religiones, ¿no? Dentro de ese. Exactamente. Vamos a tocar un par de elementos de lo que son las iglesias evangélicas antes de meternos en los casos particulares y en los audios que traje. Muy bien. Primero, el antecedente histórico del cual se nutren estas iglesias. La famosa reforma protestante de Lutero, principios del siglo XVI, en lo que hoy es Alemania, que fue un enfrentamiento muy fuerte entre ese movimiento y el poder papal
referenciado Pues se en- quería en divorciar, Roma. él. Básicamente se quería casar de nuevo. El problema era ese, digamos, el gran problema de Lutero, ¿no? ¿De verdad? Sí, Le sí, sí. pregunto. En otras cuestiones, sí. Sí. Se masificó con el correr de los años, Ujú. pero es verdad que tiene un origen... El disparador es que él quería tener un heredero y no podía, y Ujú. quería tener otra esposa y... Y eso a su vez trajo una contrarreforma Ujú. muy sangrienta durante muchos años, en el siglo XVII sobre todo. Pero bueno, ahí está el germen, ¿no? El protestantismo. Ujú. ¿Qué son los evangélicos? Bueno, son cristianos, pero a diferencia de los católicos, se referencian exclusivamente en la Biblia y en Jesús, que es el Hijo de Dios en la tierra, para decirlo rápido. El Evangelio sabemos que que es la narración, digamos, de la vida, la obra y las enseñanzas de Jesús en la Ok. tierra. No reivindican una autoridad humana suprema, Ujú. es decir, no tienen un papa. Claro. Tampoco practican el culto a los santos ni a la Virgen María. Vamos a volver sobre esto también. No tienen una instancia centralizada de dirección como si el Vaticano, en el caso de la Iglesia Católica Apostólica Romana. O sea, está todo descentralizado, las decisiones se toman de manera autónoma. No diría que es horizontal, hay jerarquías Sí, claramente constituidas, pero no hay un equivalente al Vaticano. Hay un cuadro, necesitamos un cuadro sinóptico. Sí. Es- me mareé haciendo un poco la Vamos a pedir columna. a la Sí, radio la claro, próxima claro. vez un pizarrón. Un para pizarrón. Que, Vamos a para pedir que un Juan pizarrón. haga una clase de iglesias evangélicas. Y Esto se te va a llenar de comentarios, vos sabés esto, ¿no? puede ser. Perfecto. Bienvenidos. Sí, bienvenidos. Bienvenido Los sea. recibimos todos acá y vamos a dar la dirección del Con la compañero. familia de él no a se la metan, familia de él, No, todo, por favor, por favor. los arrobas, toda esta gente. Y lo último, que también es importante, los neopentecostales, que son una rama de las iglesias evangélicas, se lo suele confundir, no son equivalentes, en todo caso integran el término evangélicos. Ok. ¿Qué son los neopentecostales? Son el grupo que más auge tuvo a mediados del siglo XX, la expansión demográfica de los fieles evangélicos viene de la mano del neopentecostalismo, que se basan principalmente en un concepto que, para quien no lo conozca, ahora lo va a conocer, que es fundamental para entender a los evangélicos, que es la teología de la prosperidad. Ok. ¿Qué es la teología de la prosperidad? Ariel Goldstein, que es un investigador muy interesante, lo recomiendo, argentino él, que investiga justamente este tema, la relación entre poder político y poder evangélico, lo denomina como un horizonte de expectativas que tiene un costado económico, que es que el fiel dona una parte de su sueldo todos los meses a la iglesia, convencido obviamente de que eso tiene una repercusión en su vida cotidiana, como un emprendedor exitoso, está la figura del emprendedor. Sí, esto es Siempre así. el individualismo, Pobre- siempre. Totalmente. Por eso Pobre Cositorto lo metieron preso. Por Sí. eso. No, pero digo, siempre hay un vínculo muy cercano entre la idea del individualismo, como es hipercapitalista eso, digamos, por eso también explotan en este momento que el sistema para mí está como en crisis, ¿no? Como Absolutamente. entonces es como una respuesta del sistema Un a shock. poder, claro, a poder sostener una estructura que a la que le queda poco, no sé si no puedo decir cuántos años, porque no soy un investigador, pero digo Buena pregunta esa. 40, 50 años, como mucho, 100 le quedan al capitalismo. vamos a estar. No creo que vamos mucho a más. estar, boludo. No vamos a estar. Yo no voy a estar, ¿qué me importa? Se mueran todos. Decía, esta donación mensual de una parte del salario a la iglesia, ¿no? Esta idea de lo que él denomina un ejercicio pragmático de la religión. Una especie de transacción comercial casi, ¿no? Pero no queda solamente ahí la cuestión de... Sin factura, ¿no? La transacción. No, eso es verdad, eso es verdad. Falta la factura. También, dice Ariel Goldstein, además de la cuestión económica, está la posibilidad de establecer un vínculo no solamente con Dios, Total. sino con esto que decíamos del individualismo exitoso, como subjetividad contemporánea, que te da, según este planteo, prosperidad afectiva y de éxito en las relaciones personales. Claro. Claro, Eh, lo que pasa es que también es medio como lo que ellos también como arman, como un montón de religiones, pero digo, como se arma como una cosa medio endogámica y entonces Ujú. empiezan a trabajar más, como entran a la iglesia como con una desesperación de trabajo y de repente, claro, los otros fieles le compran, entonces hay una sensación de falso, o no sé si falso, pero de crecimiento económico y entonces esa rueda se empieza como a fundamental que esa rueda ahí, gire. digamos, porque entra más gente y entonces entra más guita y entonces hay más guita circulando, digamos. Exactamente, exactamente.
Acá, una cuestión que es importante distinguir entre evangelista y evangélico, que también se suele muchas veces confundir, no son sinónimos. El evangelista preconiza el evangelio, y el evangélico es el que profesa la fe apoyada en el evangelio, o sea, en el libro, a diferencia de los católicos, que se referencian en los apóstoles, por eso Iglesia Católica Apostólica Romana. Claro. ¿No? El contexto histórico, retomando lo que decías hace un minuto vos, Juan, el contexto histórico en el que explota, entre comillas, el movimiento evangélico en nuestra región, mediados de los 60. ¿Qué pasaba a mediados de los 60? Un auge muy fuerte de la llamada teología de la liberación, Claro. para decirlo rápido, los católicos de izquierda. Claro. El cura Villero. El cura Villero, acá se llamó Movimiento Sacerdotes para el Tercer Mundo también. Tercermundistas. Tercermundista, el caso de Carlos Mujica acá en Sí, Argentina. que hace poquito fue el aniversario. Exactamente. Camilo Torres en Colombia, una serie de figuras muy importantes referenciadas en el Papa Juan XXIII. No sé si vieron la campaña de Juan Grabois. Sí. Sí, de Juan Bueno, Valera. exactamente, viene de ahí. No es casual eso. No es para nada casual. ¿Y qué respondió Estados Unidos a este avance de la doctrina social católica? Estamos hablando de gente que, digamos, que planteaba la revolución desde una óptica cristiana, católica, la revolución, ¿no? Una frase histórica del entonces vicepresidente estadounidense Nelson Rockefeller en 1969. La Iglesia Católica ha dejado de ser un aliado en quien Estados Unidos puede tener confianza. No se Soltó quedó la en mano. Le soltó la mano y no se quedó solamente en lo discursivo de Estados Unidos, sino que impulsó la llegada de lo que todavía se llamaba Protestantismo. Exactamente, que con el tiempo se va a empezar a conocer como neopentecostalismo, ¿no? Otra frase interesante, el arzobispo de Guatemala, de esa época, Próspero Penados, que hablando de Guatemala, dice: la difusión del protestantismo en Guatemala es parte de una estrategia económica y política. Total. Claro. Para combatir lo que decíamos antes, ¿no? La doctrina social del catolicismo de esa época. Nos metemos ahora sí en un caso emblemático, como decíamos antes, Jair Bolsonaro, que no se llama Jair Bolsonaro, se llama Jair Mesías Bolsonaro, desde 2016, que se fue a bautizar al río Jordán. Toda ¿no Fue sabían? una actividad, no No sabía. sabía eso. ¿Durante la gestión? No, en 2016 todavía faltaban 2 años para la elección. Mirá. Se perfilaba Claro, sí, en medio de la crisis política brutal de Brasil, Claro, que ya claro. había explotado. Se perfilaba como un candidato que iba a aspirar por lo menos Claro. a la presidencia, ¿no? Primero escuchamos el audio de Bolsonaro con Edir Macedo, el líder, el principal líder evangélico de Brasil. O Senhor escolheu este homem para liderar os mais de 210 milhões de pessoas neste país. Me gusta la musiquita de fondo. Oh, meu Pai Harmônica. querido, o Senhor sabe que todo o nosso trabalho é dedicado, tem sido dedicado às pessoas sofridas, aflitas, necessitadas, perdidas. Mas o Senhor sabe que a gente é bem limitado. Está afectado, che. E quando nós fomos imbuídos dessa fé de consagrá-lo, de derramar este óleo que representa o teu Espírito sobre a cabeça deste homem, nós tínhamos a certeza de que o Senhor, através dele, iria mudar a nação toda. Hay como un personaje, ¿no? De este que uno puede identificar inmediatamente de este tipo de referentes, pastores, o no sé cómo se llama exactamente, ¿no? Como hay una Pastores. forma de hablar o como una cadencia, algo que está como que es parte como de la identidad de la religión también, ¿no? Exactamente, muy importante eso, porque uno de los rasgos principales de los evangélicos es la espectacularización de la escena religiosa, ¿no? A diferencia de lo que puede ser una misa Sí, sí. en una catedral, por ejemplo. Sí. Traduzco, Sí, me parece sí. que como la Sí, sí. sobriedad, ¿no? Como esta cosa, solemnidad de la iglesia, en un momento de crisis, esto se volvió más atractivo, se vuelve más atractivo, ¿no? Absolutamente, lo que decía Macedo, ¿Qué dice? que recibía a Bolsonaro ya siendo presidente, Ok. obviamente puso una tortadita para que sea presidente en la campaña, Macedo. El señor escogió este hombre para liderar los más de 210 millones de personas en este país. Oh Padre querido.
El Señor sabe que todo nuestro trabajo ha sido dedicado a las personas sufridas, afligidas, necesitadas, perdidas. Y cierra diciendo esto que es muy interesante. Nosotros teníamos la certeza de que el Señor, a través de él, o sea, de Bolsonaro, iría a cambiar la nación toda. Y con esto entro en quien fue la ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos del gobierno de Bolsonaro, una pastora, Damares Alves. Se hizo muy conocida, ni bien asume Bolsonaro, ni bien es a los 3, 4, 5, 6 días, que no sé si era una reunión con militantes de Bolsonaro, algo así, y es grabada en una situación de euforia de su parte, diciendo: los nenes visten de azul, las nenas visten de rosa. Y se escucha una ovación, como si hubiese realmente... Claro. Así deben ser las cosas. Venía Brasil de 13 años de progresismo, barra centroizquierda, barra lo que se quiera decir del PT. Y ¿qué tenía en la cabeza Alves, esta ministra, y por lo tanto Bolsonaro y todo el círculo evangélico que apoyó a Bolsonaro? Se resume en esta frase que dijo la propia Damares Alves ante un diputado llamado Silas. Dijo: nos estamos proponiendo, diputado, aquel gran sueño nuestro de una contrarrevolución cultural en Brasil. Una relectura de los derechos humanos. Claro. ¿De qué está hablando? Por ejemplo, de enseñar el creacionismo en la escuela. Claro. O sea, estamos hablando de ese nivel de profundidad de transformaciones culturales, educativas y demás, ¿no? Sí, bueno, en Estados Unidos está pasando bastante. Ahora para ahí, claro, estamos en la misma con Estados Unidos. Lo interesante además de Alves es que era la figura más popular del gobierno de Bolsonaro, sobre todo, obviamente, entre los fieles evangélicos, ¿no? Perdón, ¿cuán explícito es? Porque acá en Argentina de ninguna manera... o por lo menos porque no mide o por lo que fuera, de ninguna manera ningún dirigente se referencia directamente ni Juan Grabois con el Papa, que por supuesto tiene un vínculo muy fuerte, ni Cynthia Houghton con esta iglesia, ni Amalia Granata directamente. ¿Cuán explícito es en Brasil esto o en otros lados? ¿Y por qué crees que eso no se replica, por ejemplo, acá en Argentina? Está buenísima la pregunta. Son sociedades muy distintas, ¿no? Pensemos que está proyectado que para dentro de, estamos hablando de 7 años, o sea, en 2030, en Brasil haya la misma cantidad de católicos que de evangélicos. Claro. Cuando hasta en la década de 40 era un evangélico cada 30 católicos. Claro. O sea, estamos hablando de transformaciones profundísimas, yo diría irreversibles, en parte por la propia historia reciente de la Iglesia Católica. Total. Cuando digo reciente no me refiero al Papa Francisco, sino a las últimas décadas. Y vamos a ir a Centroamérica ahora, que es en donde más crece el número de evangélicos y en donde más cae el número de católicos. Cierro con Centroamérica. Ahora vamos a Estados Unidos. Muy interesante también lo que pasó en Estados Unidos con el gobierno de Trump. Pero nos remontamos a 12 años antes de que sea electo Trump, o sea, al año 2004, cuando el macanudo de Donald publica un libro llamado Piensa como multimillonario. Se llama así. Piensa como multimillonario. Lo venden. ¿Sabes lo peor? Es eso, que alguien va y lo compra. Sí, por supuesto. Es impresionante. Padre rico, padre pobre. Ay, Dios mío, aguanto chanda. Hay un extracto maravilloso de este libro que dice: si Dios alguna vez quisiera un departamento en la Torre Trump, inmediatamente le ofrecería mi mejor suite de lujo a un precio muy especial. Creo que Dios está en todos lados y en todos nosotros, y quiero que cada decisión que tomo se refleje bien en mí cuando sea hora de que vaya a esa gran sala del directorio en el cielo. Una mezcla fenomenal de religiosidad y visión de negocios. Claro. Sí. Pocas veces se ve algo así, ¿no? Repito, eso 12 años antes del de la famosa elección que le gana a Hillary Clinton Trump en 2016. ¿Qué hizo Trump como presidente? Y ahora vamos a escuchar un audio de él. Bueno, principalmente un cambio estructural en la Corte Suprema. Generó lo que se llama hoy en día la supermayoría conservadora de 6-3 miembros de la Corte. El primer hombre que pone se llama Neil Gorsuch. Ya ni bien asume el gobierno, él asume en enero del 17. Y en junio del 2022, o sea, ya él
alejado hace mucho tiempo de la presidencia, ya obviamente en los años de Biden. ¿Qué pasa? Bueno, se anula el fallo Roe versus Wade, que era la jurisprudencia que sostenía el aborto a nivel nacional. Exactamente. El derecho al aborto en Estados Unidos. Y esto está generando, al día de hoy, y va a seguir pasando, que muchos estados, sobre todo los gobernados por republicanos, estén básicamente prohibiendo el aborto. Claro. Hasta en algunos casos, en todas las causales. En todas las causales, sí. En algunos estados, en todas las causales. No en todos. Hay que ver qué pasa con otro fallo, que es el de Obergefell versus Hodges, que defiende el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Está todo en peligro, vamos a decirlo así rápido. Está todo en peligro, con una super mayoría ultraconservadora en la Corte Suprema, porque además Estados Unidos tiene esto de la jurisprudencia que sostiene distintas fallos. Los fallos, que claro, pueden ser revertidos. De hecho, el de Roe vs. Wade tenía 50 años. Claro. O sea, no es que no era de Obama, ¿se entiende? Lo escuchamos a Trump en los inicios de su presidencia. For too long, politicians have tried, oh, have they tried, to centralize authority among the hands of a small few in our nation's capital. I see them all the time. Bureaucrats think they can run over your lives, overrule your values, meddle in your faith, and tell you how to live, what to say, and where to pray. But we know that parents, not bureaucrats, know best how to raise their children and create a thriving society. ¿Qué dijo Donald? Por mucho tiempo, los políticos han tratado de centralizar la autoridad entre las manos de unos pocos en la capital de nuestra nación. Los veo todo el tiempo. Los burócratas creen que pueden decidir sobre sus vidas, les está hablando a los evangélicos, ¿no? Subvertir sus valores, entrometerse en su fe y decirles cómo vivir, qué decir y dónde rezar. Pero nosotros sabemos que los padres, no los burócratas, saben mejor cómo criar a sus hijos y crear una sociedad próspera. Otra vez la palabra, próspera. Me encanta porque esto es tan... Es un argumento tan ridículo. Como si los padres saben criar a los hijos, los padres progres también están criando a sus hijos y los hijos son los que no quieren. ¿Entendés? Como está tan vacío de contenido eso. Esto es una palabra que no tiene ningún sentido en la semántica, en la estructura, que es impresionante que tenga tal poder de penetración. Claro, porque hay una cuestión que engancha mucho, no solo en Estados Unidos. Por ejemplo, y mirá el ejemplo que voy a dar, Pedro Castillo en Perú, que es o que fue un presidente de izquierda en lo económico. De paso. Sí. Se acercó en los últimos meses de su gobierno, antes de que salga de la Casa de Gobierno en diciembre del 22, hace poco, se acercó al colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. ¿Qué es ese colectivo en Perú? Al igual que en muchos otros países, es un colectivo, sobre todo de padres de niños en edad escolar, pero no solamente, que están abiertamente en contra de la educación sexual en la enseñanza, exactamente, en los colegios, con el verso de otro concepto que, si tienen ganas de investigar un poco cómo piensa esta gente, van a encontrar cada vez más el verso de la ideología de género, que está muy presente, es uno de los estandartes, digamos, el combate a la ideología de género. Claro, ¿qué está planteando Trump acá? Bueno, el Estado se corre y los que dirigen... Sí, pero los que dirigen en tal caso son los constituyentes que votaron a los representantes. Si no te votaron, será porque pensaron que no. ¿Entendés? Como la lógica de ahí no tiene mucho sentido. Porque digo. Pasa que lo que está acá, debilitándose acá es la visión laica de la política. Total, claro. Ese es el gran problema. Y andás a ver a dónde te lleva eso, ¿no? Vuelven los reyes, chicos, que vuelvan los reyes. Que vuelvan los reyes, porque te digo, hace poco hicieron la coronación de Carlos. Digamos todo, es un lindo evento. Es un lindo evento. Muy pomposo. Hay una inversión ahí. Aparte toca Katy Perry. Ahí toca un artista. Hay un vestuarista que ahí se puso, ganó unos morlacos, que vistió a uno, vistió a otro. Aparte se juntan las familias importantes del mundo. Hay muchos putos llevabolso que no se los ve, pero tienen que estar ahí. Vos decís que Leticia no tiene un puto que le lleva el bolsito, uno que le hace el pelo, no lo vemos. Como acá las famosas que llegan con... Fuente de laburo. Pero ahí está dando trabajo. Que vuelvan entonces un poco y entonces los culpamos a ellos. También es lindo tener un culpable de todo. Claro. Que vuelvan los reyes, chicos. Que vuelvan los reyes, ya está.
Llegamos a la última estación de la columna, que es Costa Rica. Lindas ¿Qué? playas. Nunca fui. ¿Vos fuiste? No, pero tengo un amigo ahora, Sí. un chico de laburar conmigo está. Un amigo fue a Tamarindo, en Costa Rica. Nuestra compañera Analía, ¿no? Que conoce el mundo. Nuestra Marley. Sí. Nuestra Marley. Lindo un programa de viajes con Analía, Muy Pensalo. bueno. Pensalo. La tiró, la tiró. Ahí conseguí un canje con alguna empresa. En Costa Rica pasó algo hace unos 5 años muy interesante, que es el auge de Fabricio Alvarado, que es un pastor, que casi llega a ser presidente. Digo casi, porque se quedó en las puertas en la segunda vuelta. Vamos a ver Como por qué. Miguel del Cel. Pero ahí estuvo a ¿cuánto? A 10 votos, Miguel Cel. Hay un mito dice que se bajó, pero bueno. ¿Ah, Había sí? vos a No. investigarlo ese mito. Mirá. Dicen que le Que un teléfono. se y asustó. Que estaba desesperado, que no sabía qué iba a hacer, que si Uf, ganaba no tenía, no tenía nada. no tenía Claro. propuesta, no tenía gabinete, no tenía dijo. nadie. No tiene nada. Pero Eso bueno, se dice, yo no estudialo, lo sé, hay que no lo sé. investigarlo. Faltaron muy poquito. Vos tenés fuentes. Sí. Yo lo escuché en un pasillo. Es un podcast. El Luzo lo escuché. Siempre hablan un montón de política en luz. Ah. Vienen la política y les agarra como. No, Lo dejo quieto, Ay, lo dejo por quieto, favor. dale. Sí, quieto. Me apiado de ellos, en 2018 hubo elecciones presidenciales Sí. en Costa Rica. Este tipo, hasta faltando un mes para la primera vuelta, repaso brevemente, la primera vuelta en febrero del 18, en enero del 18, este pastor evangélico medía 3 puntos, o sea, estaba al horno, Liquidado. liquidado. Como Moreno. Lilita. Como Moreno. Moreno. Ah, claro. Lilita, pero la elección Como que sacó Lilita. Claro. ¿Qué pasó en enero del 18? O sea, faltando un mes para la elección, la primera vuelta de la elección. Llega un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la famosa CIDH, que tiene sede justamente en San José de Costa Rica, pero eso no importa. Lo que importa es que anunció una opinión consultiva, así se llama, por la cual todos los países firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la CIDH, debían reconocer los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Y este tipo Dijo, desplegó, de ninguna manera. claro, desplegó una oposición. Acá no se va a casar ningún puto, dijo. Y a la gente le encantó, y bueno. ¿Lo querés escuchar? Al Sí, bueno, siempre. al bueno de Fabricio. Siempre hay que- antiputo. Al antiputo Antiputo. siempre me caen bien. Me han preguntado qué hacer para enfrentar el irrespeto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al querer obligarnos a aprobar el matrimonio homosexual y el cambio en la identidad de género. La respuesta es clara. Ya más de 1 millón de personas marchamos el 3 de diciembre para evidenciar que estamos en contra de estos temas. Pero el gobierno del PAC y varios de los candidatos que marcharon ese día sin convicción alguna, ahora aceptan el criterio ignorando la voz del pueblo. Es por esto que les propongo que marchemos nuevamente. Buen eslogan, Y esta vez que sea la marcha definitiva, la que cambie la historia. Los invito a que marchemos el 4 de febrero, todos y cada uno, de la mano de nuestras familias, a donde nos toque votar, y así hagamos vinculante nuestra opinión. Dejemos clara nuestra voluntad. Este será nuestro referéndum, el momento definitivo para demostrar que Costa Rica es pro vida, es pro familia y está a favor del matrimonio entre hombre y mujer. El gobierno le preguntó a una organización extranjera e ignoró Todos estamos a a favor todo de un eso. pueblo, traicionando nuestros principios y valores. Estamos seguros Estoy que a en su favor, agenda lo que sigue también. es el Son lindas aborto. mujeres. Sí. ¿Cómo está apoyado siempre en la derecha la oposición a algo y nunca hablan de una cosa que quieren hacer, ¿viste? Siempre es espectacular eso en la narrativa, en cómo se construye socialmente, digo, culturalmente. claro. No es que hay No hay una propuesta. propuesta. Hay como siempre esto no, esto no, esto Me no. acabas de dar un pie, pero inmejorable. Bueno, yo soy muy bueno con los pies. Sí, total. Para lo que se llama Vivo de eso. Vivo de eso. polarización afectiva, se llama Ujú. eso. ¿Qué carajo es eso? Básicamente, cuando hay un debate sobre X tema, no importa, cuando se extreman las posiciones que están en oposición una de la otra, aparece la idea de que hay identidades en peligro, ¿no? Mm. Por eso afectiva. La idea de que hay un peligro y por lo tanto... TN puede hay- desaparecer. Sí. No va a desaparecer el matrimonio heterosexual, van a desaparecer Claro. los heterosexuales, Bueno, ese es el riesgo. Eso ya en digamos. los 80, incluso en la, Claro. en la ley de Alfonsín de divorcio, también aparecía. La Claro. idea de que la ley de divorcio de los 80, no me acuerdo el año 86, 7, iba a destruir la familia. Estaba, claro, ahora lo vemos acá. Se destruye sola. Tal vez es que tomabas mucha falopa también. La familia también porque jugás también, Mario. Vos estás jugando mucho al casino y eso también destruye la familia. La vieja, la doble familia, una en Mar del Plata y otra en Berizo. La verdad que también eso también destruye la familia. No los veo tan preocupados por eso. Totalmente.
básicamente pasar del agonismo, es decir, adversarios políticos, al antagonismo. O sea, enemigos que tienen que ser desterrados, Claro. que tienen que ser erradicados. Que también se vincula con lo que en su momento fue la metáfora biologicista del virus en el cuerpo social, ¿no? Total. Con la cual se cometieron genocidios terribles en América Latina. Bueno, es otra manera de plantear que... O sea, es una forma de pasar del ellos-nosotros político al ellos-nosotros moral. Claro, Y que hay algo que está en peligro. Una Claro. identidad, por ejemplo, la familia occidental tradicional. claro. Hay varios ejemplos, pero este es clarísimo. Muy ¿no? bien. Sí, los hombres, como contra el feminismo. Bueno, el antifeminismo es un rasgo... Total, No hace claro. falta que lo aclare, ¿no? Sí, es sí, un sí. rasgo distintivo de... Nosotros lo podemos decir porque somos varones. Es un chiste. Pongan en los comentarios, ¿entendí el chiste? ¿No entendí el chiste? ¿Lo explicás? Después lo explicamos. Este tipo gana la primera vuelta. No alcanza a ganar. Con esta propuesta. Con la Eh, malla vinculante. Con esto y con la educación sexual en las escuelas. ¿Y justo con la plata de ahí- quién? Porque las campañas no bueno. es una persona diciendo parado en un banquito con un megáfono. Te presento al Centro Mundial de Adoración. Mirá. Impresionante. Mirá dónde No, estaba la plata. No Buen conseguí nombre. el audio del líder, Big name. exactamente, Ronnie Chávez. Qué buen nombre. Buen nombre. Ronnie Chávez. Chávez con S. Claro. Vestido de Ahí está. blanco. Ahí le mete distintivo. Sí. Vestido de blanco con un sombrero. Lo vi a Ronnie. Este tipo es uno de los precursores, no el único, de la idea de que si antes los evangélicos miraban de afuera la política y buscaban influenciar a través de lobbies, pero de una posición secundaria, había llegado el momento, Total. ante Hay que involucrar. la amenaza y ante lo que ellos denominan, en serio, denominan una guerra sí, santa, obvio. digamos, la necesidad de influir directamente y dirigir los destinos del país. Total. Hay un cambio. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Armen un partido y ganen las elecciones, Claro. le dijimos. ¿Y qué hicieron? Si Lo armaron un armaron. partido y ganaron las Lo van a elecciones. ganar. Mirá que hay que dar ideas, Lo más interesante de lo que pasó en Costa Rica es que este tipo, Ronnie Chávez, que era el padre espiritual, digamos Ujú. así, de Fabricio Alvarado, el candidato del Partido Restauración Nacional, fue el que lo hizo perder. ¿Por qué? Acá nos metemos con lo que había dicho al principio, que es que a diferencia de los católicos, los evangélicos no quieren saber nada, ni con las vírgenes, Ujú. ni con ningún otro tipo de... Figura santa. Exactamente. Que no sea Jesús, ¿no? Y el libro sagrado. Lo que dijo este tipo, que hizo que prácticamente no haya un solo católico que vote a Alvarado, esto es en un sermón que parecía más una arenga de guerra Ujú. de la década del 30, ¿no? Pero un sermón días antes o semanas antes del balotaje, dice: entré a la gran basílica, donde está la llamada Negrita de los Ángeles. Me hinqué, levanté mis manos y dije: diablo, yo no vine aquí para adorarte, no te creas tanto. Yo vine aquí para decirte en tu propia cara que esta es una declaración de guerra. Que en fue por este todo. país no cabemos los dos. Me gusta. Vos imaginate Se cómo le paró de mano a la Virgen. Sí, y a los católicos por Sí. elevación. Imagínate Escándalo toda total. la curia católica saliendo a decir esto es persecución. Efectivamente, la persecución. ¡Ay, persiguieron a un católico! Claro. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, Eso no sabía. ¡Ay, qué susto que les dio! Pero es verdad que nunca antes había pasado en ese país. Yo no Claro. sé si en algún otro con este nivel de crudeza en una campaña electoral. Claro. ¿Por eso perdió? Y perdió 60-40. O sea que Ah, ni siquiera lo mató. por esto, cuando en las encuestas no solamente lo daban arriba, sino que en algunas por varios puntos. Y entonces, Nunca ¿qué vamos a ver hacemos si con todos estos? Ahora lo que queremos es que vos nos des una solución. Mirá ahí a tu cámara y decile a la gente cómo vamos a solucionar este problema de las derechas y todos los religiosos. Anda diciéndole y la gente acá abajo comente si le gusta la idea de Juancito. Porque vos traes todo esto y ahora yo me voy con una angustia. Sí, que esto no puedo seguir. Es para angustiarse. es Ah, para Laura, angustiarse. 22, dale. Tampoco es que, no sé, Cynthia Houghton tiene una afluente Por electoral. ahora. Por ahora puede ser. Bueno, Por puede ser. ahora. Por ahora. Por ahora, sí. Por ahora. Pero lo cierto es que, si bien tienen una influencia creciente, no está escrito en ningún lugar que tienen la vaca atada a estos, No, estos es verdad. grupos. Es verdad. Sí que la curva de crecimiento es ascendente, Ujú. justamente de crecimiento. La curva es ascendente, digo, en proporción en América Latina con respecto a los católicos de acá a 10, 15, 20 años. Eso sí, no parece haber algo que lo pueda frenar. Claro. Pero
siempre la política tiene otras aristas Re. que el mercado de la fe a veces no contempla, ¿no? Hay que estar atento. Hay que estar atentos, eso seguro. Gracias, Juan. Gustazo, Gracias, enorme. Juanes. Gracias. Juanes. Juanes, que Me gusta volvió lo con sacó un disco nuevo. Nos vemos. No solo.com. No solo.com. Comente. Comenten. La campanita. Ya toca la campanita y seguinos en todas las redes. Chau. Adiós.